Muy bien. Buenos días. Les doy las gracias por su presencia y les pido disculpas por haberles traído a esta hora un poco más temprana para ustedes de lo que es habitual en las ruedas de prensa de esta casa. Sí, darles cuenta, ese es el motivo de mi comparecencia ante ustedes, darles cuenta de lo que ha sido la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que ha tenido lugar aquí en la Casa de la Iglesia ayer y antes de ayer. Y en esta reunión, que como sabe es el grupo de obispos o es, digamos, el órgano de la conferencia que está detrás de la asamblea plenaria y del que forma parte el comité ejecutivo, más los presidentes de comisiones episcopales, más los metropolitanos de cuya provincia eclesiástica no hay ningún representante en este órgano de la conferencia. Los temas ya los tienen ustedes adelantados en la nota de prensa previa a la comisión permanente. Y luego ahí tienen también el resumen. Yo me voy a fijar fundamentalmente en un apunte primero, que es lo que ha ocupado gran parte de las reflexiones de los obispos, que es el documento que ha presentado y, bueno, viene presentando desde la última asamblea plenaria la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, Jesucristo, Salvador del hombre y esperanza del mundo. Se trata de un texto profundo, de un texto que acompaña el plan pastoral porque nos hace referencia a quien es el contenido fundamental del mensaje cristiano, que es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Recordarlo, es un documento muy positivo y muy propositivo. Perdón, en el sentido de que quiere poner el centro realmente en quien es el fundamento de la evangelización, que es la tarea que la Iglesia tiene encomendada siempre y que en el plan pastoral se nos pide de una manera más insistente poner a toda la Iglesia en España en estado de misión. El contenido es Jesucristo. Jesucristo, ¿quién es Cristo? Al mismo tiempo, ¿qué significa la revelación que nos ha traído Jesucristo, mostrándonos plenamente a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, como el fundamento y el centro de la vida del cristiano? A la par, ¿cuál es la salvación que nos ha traído Jesucristo? Es una salvación que dignifica, por otra parte, lo humano, hasta llevarlo a su plenitud y todo lo que el cristianismo lleva consigo, de plenificación de las realidades temporales hacia la plenitud. Y ahí entra toda la grandeza del hombre que es planificada por Jesucristo, en esa salvación que es integral, que es una salvación espiritual, pero que también arranca de la grandeza y de la promoción del hombre, especialmente de los más desvalidos, y al mismo tiempo, ¿cuál es la misión que tiene encomendada la Iglesia anunciando a Jesucristo? Sobre ese documento, que vuelvo a repetir, es fundamentalmente un documento muy propositivo para animar la acción evangelizadora en la que está empeñada la Iglesia. Por otra parte, los obispos han tenido noticias de cómo va la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, que, como sabes, se celebra este año en Cracovia, en la patria natal, en concreto la diócesis de San Juan Pablo II, que es el fundador de las Jornadas Mundiales de la Juventud y uno de sus patronos. Allí pues se encaminarán, pues ahora tenemos unas 21.000 preinscripciones y con la conferencia episcopal ya están inscritos 7.000. Saben que los jóvenes se van retardando hasta que va avanzando el curso hacia final, pero habrá una representación española muy importante en Cracovia. Es más, habrá incluso localizados a 40 kilómetros de Cracovia, se tomará prácticamente todo un arciprestazgo por parte de los jóvenes españoles. Será la ciudad de los jóvenes de España en la Jornada Mundial de la Juventud, con un día también específicamente español en la Jornada Mundial y en concreto en Czestochowa, el día 25, el día del apóstol Santiago. Allí se darán cita a los peregrinos españoles con los 48 obispos que ya hay inscritos. Por otro lado, se ha tratado también en esta reunión de la Comisión Permanente algo que el Papa, pues viene mandando, y es ese espíritu nuevo que ha metido de marcha y de estilo a la hora de la celebración de los sínodos. En los dos últimos sínodos, ustedes saben que como novedad
el Papa pues mandó que no solo a las conferencias episcopales se les preguntara sobre los temas, sino que toda la Iglesia se pusiera en estado de sinodalidad. De sínodo significa caminar juntos. Si se preguntara en las parroquias, se hiciesen reuniones, en los arciprestazgos, los consejos pastorales, sobre los temas, y en esa dinámica de que el Papa incluso quiere implementar más en la Iglesia, en ese estilo de sinodalidad, de caminar juntos en lo que nos concierne a todos, así ha sido el itinerario de las dos últimas asambleas sinodales que han sido el momento final de ese proceso y que han sido referidas a la familia. Bueno, pues con esta dinámica que ha impulsado y está impulsando el Papa Francisco, también se ha pedido a la Conferencia Episcopal, y nosotros lo hemos extendido a todos los obispos, sugerencias de temas para la próxima asamblea sinodal, que no sabemos cuándo será, pero que bueno, pues se ha pedido a los obispos y han venido una serie de temas y bueno, pues se ha visto en esta reunión cuáles eran esos temas. Fundamentalmente se lleva la palma uno, que es el de la iniciación cristiana. La iniciación cristiana, que es, digamos, pues los tres sacramentos con los que se inicia la vida en el pueblo de Dios. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Lógicamente, esto lleva consigo la evangelización, lleva consigo la preparación catequética, lleva consigo la madurez cristiana, en definitiva. Y esto los obispos españoles piensan que hay que insistir, hay que ponerse, digamos, a trabajar más, cómo tienen que hacer los procesos bautismales en España, la preparación al bautismo, cómo tienen nuestros jóvenes que no dejen de la participación eclesial después de recibir la confirmación, que el sacramento de la Eucaristía no sea un acto social, sino sea realmente importante e implique a toda la familia. Es decir, este tema, que para toda la Iglesia es importante porque es de los fundamentales cristianos, para nosotros también lo es, y así lo han manifestado los obispos de cara de sugerencia al sínodo. Hay otros temas que ya está estudiando la Conferencia Episcopal, como es la situación de los sacerdotes como agentes, la relación entre la evangelización y la cultura, es decir, cómo influye en el Evangelio en el cambio cultural, en la cosmovisión de la gente o de un pueblo, también el diálogo interreligioso, son varios temas. Con respecto al plan pastoral, pues tenemos tarea también para 2016, y en concreto la revisión en los organismos de la Conferencia Episcopal, pues hacer una evaluación evangelizadora. Es decir, lo que hacemos sirve realmente para evangelizar y llevar la salvación del Señor a la gente, para acercar a la gente a Dios, para conformar un pueblo más cristiano conforme a las exigencias del Evangelio. Bueno, pues esto tenemos que evaluarlo, incluso en nuestras propias estructuras, en la Conferencia Episcopal, si las comisiones son las adecuadas, si su funcionamiento. Esto, en definitiva, una conversión pastoral que exige una revisión y un examen de conciencia. En estas claves están todos y cada uno de los organismos de la Conferencia. Después se ha dado cuenta por parte del obispo de León del Congreso Eucarístico que ha asistido en Filipinas al Congreso Eucarístico Internacional. En cuanto a la Fundación Endesa, que tiene un acuerdo con la Conferencia Episcopal, por la cual se financia de forma compartida con las instituciones eclesiales una serie de iluminaciones especiales de templos y de monumentos de catedrales. En cuanto a nombramientos, pues ahí tienen ustedes darles cuenta del nombramiento, o mejor la elección entre los propuestos según los estatutos de la Asociación Católica de Propagandistas de un nuevo conciliario. Pues pusieron una terna y la conferencia, o sea, la comisión permanente ha elegido entre los propuestos a el obispo de Guadix, don Ginés García Beltrán. Por otra parte, ahí tienen doña Rosa María Cenalmor, laica de la diócesis de Ávila, como presidente de la Asociación Católica de Caridad de San Vicente de Paúl, don Manuel de los Reyes, de la Archidiócesis de Madrid, de la Asociación de Profesionales Sanitarios Cristianos, y don Juan Robles, sacerdote diocesano de Salamanca, como presidente de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Los obispos también han reflexionado sobre la situación que vive nuestro país. Los obispos pisan tierra, están en la realidad que vive nuestra gente, en sus diócesis, y bueno, pues ha habido una reflexión compartida y tiene como clave, digamos, esa reflexión
que es de preocupación, porque lógicamente estamos en un momento de novedad desde el punto de vista de la trayectoria democrática de nuestro pueblo. De cercanía, de preocupación y al mismo tiempo de esperanza en nuestra gente. De esperanza en las instituciones democráticas. De esperanza y de convicción de adhesión a nuestro orden constitucional. Este es uno de los puntos en que, tal y como reflejó don Ricardo en su discurso de apertura de la pasada asamblea plenaria, pues los obispos aceptan plenamente este orden constitucional. Y bueno, pues él nos decía, declaramos de nuevo nuestro deseo de vivir y convivir en esta sociedad respetando lealmente sus instituciones democráticas, reconociendo a las autoridades legítimas, obedeciendo las leyes justas y colaborando específicamente al bien común. Creemos, además, que el pleno respeto a la libertad religiosa de todos es garantía, precisamente, de verdadera democracia y estímulo para el crecimiento espiritual de las personas y el progreso cultural de toda la sociedad. Citando, además, un documento de la Conferencia Episcopal Española, precisamente sobre, en este sentido de orientaciones morales ante la situación actual de España de hace unos años, y que es perfectamente válido. Por tanto, primero, confianza en nuestro ámbito constitucional, adhesión, confianza en nuestro pueblo y en la vivencia de ese camino que nos marca la Constitución. Segundo punto en que los obispos quieren hacer especial referencia, el respeto a la libertad religiosa. La libertad religiosa, el derecho a la libertad religiosa de no imponer unas convicciones religiosas a nadie, ni impedir el ejercicio de quien las tiene, personal y colectivamente, con todos los derechos y garantías que la ley establece en un Estado que es aconfesional, no confesionalmente laico, sino un Estado que es aconfesional, que mira el hecho religioso con respeto, con una separación absoluta de la Iglesia y el Estado, del orden religioso y el orden civil, que establece, porque está convencido desde el punto de vista constitucional de la colaboración de todos en el proyecto del bien común de una nación, como es la nuestra, y que establece relaciones y convenios de cooperación en un marco de independencia y de colaboración. Por tanto, respeto que ampara y que las leyes han de amparar el ejercicio de la libertad religiosa, desde los espacios hasta las personas, la cultura, todo lo que significan las convicciones religiosas. Vuelvo a repetir que en este es el marco que los obispos quieren afianzar y es la convicción de los cristianos. Y en esto hemos vivido el hecho religioso en este ámbito democrático en el que vivimos, gracias a Dios, en nuestro pueblo. El tercer punto de referencia que iluminará la sociedad actual y la situación actual es nuestro marco europeo. Un marco europeo, ciertamente, con dificultades y con crisis. Estamos viviendo en un momento de crisis en Europa. Estamos viendo cómo el problema de los refugiados acaba de encontrar encaje en una Europa que está y debe estar fundamentada sobre convicciones y valores de humanismo y de respeto a la grandeza y dignidad de las personas. Y no podemos replegarnos en un egoísmo colectivo frente a los más necesitados que huyen de condiciones absolutamente insoportables para un ser humano, como son las de la guerra o de la carencia de los más absolutos derechos en determinadas zonas de conflicto. Por tanto, el marco europeo, que es una Europa no solo construida sobre el euro y sobre la economía, sino también sobre unos valores. Y ese marco europeo también nos preserva y nos garantiza el ejercicio correcto de la democracia en nuestro pueblo y el amparo de los derechos ya conseguidos en nuestra democracia. Por tanto, ese es el tercer punto. Orden constitucional, libertad religiosa, marco europeo, y luego nuestra cultura y nuestra historia, nuestra tradición. Somos un pueblo antiguo. Somos un pueblo con una memoria, y como dice el Papa Francisco, un pueblo con una memoria es un pueblo con futuro. Esa memoria nos conforma en una variedad en la que se ha destilado históricamente los hombres y mujeres de nuestras tierras, de nuestro pueblo, nuestras identidades, y llevamos siglos y siglos de convivencia pacífica que hemos de preservar en un esfuerzo común.
O sea, nuestra tradición, marcada profundamente por la cultura cristiana. Esto es innegable, la Iglesia y el catolicismo es la institución más antigua en este pueblo, desde sus orígenes, está presente, no puede ser excluida y forma parte de la vida de los hombres y mujeres de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra manera de ser. Y en este marco, pues abrir espacios de diálogo y de encuentro, amparados por nuestra Constitución, en respeto exquisito a los derechos y libertades, especialmente en el ámbito lo que afecta a la Iglesia religiosa, en el marco europeo de protección de valores y de solidaridad, y a la par también con la memoria y la tradición de nuestro pueblo. Esto es un poco las claves iluminadoras que los obispos, que seguirán reflexionando sobre la situación de España, y cada uno en sus diócesis pues también iluminará a su pueblo desde su oficio de pastor y de guía del pueblo de Dios, iluminando, sin intromisiones políticas. La Iglesia no hace intromisiones políticas, sino tiene un papel de iluminación. Lógicamente tiene una cosmovisión que se basa en, pues fundamentalmente, en un sentido trascendente de la vida, de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que se basa en la dignidad de la persona humana, tiene los valores del Evangelio, tiene los valores y los principios innegociables de la defensa de la familia, de la defensa de la vida en todos sus estadios, del derecho a la educación por parte de los padres de sus hijos, al mismo tiempo, y integrado en todo ello, la defensa de los más desvalidos y de los más pobres. Entonces, la Iglesia ha hablado, la Iglesia sí ha hablado. Está el documento Iglesia Servidora de los Pobres, donde tienen en este documento de abril, en este año que llevamos de citas electorales, pues tiene toda una serie de propuestas que incluso instituciones como Cáritas han hecho llegar a los partidos políticos, por ejemplo, en el campo de la acción social y caritativa, de pacto por el bienestar, de que las administraciones públicas, en cuanto garantes de los derechos, asuman su responsabilidad de mantener el estado social de bienestar, que la sociedad civil juegue un papel más activo y comprometido en la consecución y defensa del bien común, que haya un pacto social contra la pobreza, que las personas orientemos nuestra vida hacia actitudes de vida más austera y modelos de consumo más sostenible, que haya también la defensa y la protección de la familia y de la vida, que haya el respeto a la libertad religiosa ejercida de forma positiva y para la construcción social, al mismo tiempo, pues que todo esto en unos espacios comunes de entendimiento que queremos para nuestro pueblo y para nuestros gobernantes, que haya diálogo, que haya búsqueda de espacios comunes, que haya recuperación del interés general de una forma más profunda y manifiesta y que se atienda a las necesidades de los ciudadanos verdaderas, sobre todo en el ámbito del desempleo, especialmente el juvenil, y tantas carencias que exigen una puesta en marcha de una gobernabilidad estable y duradera. Esto es un poco, ustedes, pues ahora me someto a lo que ustedes quieran preguntarme. Sí, te dan el micro, por favor. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle sobre otro tema. No sé si debo esperar o puedo lanzar ya la pregunta. ¿Está usted al tanto del juicio que el artista Abel Azcona tenía hoy por la mañana? ¿Quién? Abel Azcona, un artista, no sabe nada. Pues le cuento brevemente. Es un artista que le pusieron una querella criminal por profanación porque en una de sus exposiciones incluyó una pieza que estaba conformada por 242 hostias consagradas. Mire, sí. Bueno, hace muy poco el Osoro perdonó a Rita Maestre públicamente por lo que ocurrió. No sé ahora qué opinión o qué postura puede tomar la Iglesia con este juicio. Mire, yo sí le digo que meterse con las convicciones no puede salir gratis. ¿En qué sentido? Cuando las personas ejercemos nuestros actos, si esos actos son delictivos o atentan a derechos fundamentales de las personas, entre los que entran los de sus convicciones religiosas, tienen una responsabilidad. Una responsabilidad que cuando se atenta en un ámbito marcado como delito, no entro ya en una consideración moral, que esa es otra cuestión, sino en un marco delictivo, pues lógicamente tiene que haber unas responsabilidades. Unas responsabilidades que bueno, la justicia determinará en ese sentido de igualdad para todos a la hora de la justicia. Pero, lógicamente, la exigencia de un respeto
tiene que ser en todos los sentidos. Y también quisiera en esto dejar claro, y puede servir para otras cuestiones, que la libertad de expresión no ampara la transgresión de derechos fundamentales. Me gusta hablar más de derechos que simplemente de libertad. La libertad es el marco del ejercicio de los derechos. Los derechos, en este caso, que nacen de la naturaleza y de la dignidad de la persona, tienen que estar armonizados. Terminan donde empiezan los de los otros. Y entonces, en ese ejercicio armonizado de los derechos en un marco de libertad, no se pueden transgredir socapa de estética, lo que tiene toda una carencia ética y sobre todo de respeto a la dignidad de los demás que incluyen sus convicciones religiosas. Yo creo que esto tenemos que tenerlo claro. Los católicos queremos y hacemos una opción de vivir en libertad y en convivencia, pero exigimos en reciprocidad también el ejercicio por parte de los otros del respeto a mis propias convicciones. O sea, yo tengo que respetar a quienes no piensan, no creen, y los tengo que respetar y defender su libertad, porque defendiendo la suya es la mía, pero una libertad ordenada en la armonía del respeto a los derechos de los demás, no pues de una libertad pues salvaje o a estilo libertinaje. No, yo creo que hay que recuperar el sentido ético también en lo estético, porque es la armonía lo que constituye la verdadera belleza y la verdadera verdad. Sí, Jesús. Hola, buenos días. Dos preguntas cortitas. Una concreta. Ayer PSOE y Ciudadanos firmaron un pacto de gobernabilidad en el que se incluye, entre otras cuestiones, la revisión de los acuerdos civiles de Estado. No sé si hay alguna diferencia entre revisión y denuncia o derogación para ustedes. Usted sabe que sí, que hay una gran diferencia. Bueno, yo le pregunto y usted me contesta después, que es lo que hay que hacer. Bueno, también se habla de otra serie de cuestiones y me gustaría que lo valorara. Y luego, a un nivel más general, quería saber si consideraban que la repetición de las elecciones, esto es el que no se consiguiera ningún acuerdo para gobernar esta legislatura, que nos hubiéramos abocado a otras elecciones, supondría un fracaso para la conferencia episcopal. No que ustedes hayan fracasado, sino que si ustedes consideran que es un fracaso de la democracia, de los partidos, de la representatividad. Gracias. Vamos, ya que yo considero que estamos en un momento inédito, en una etapa inédita. Sí hay confianza en que los actores políticos tendrán los resortes suficientes y nuestro sistema legal para reconducir este camino en una estabilidad de gobernabilidad, al menos de no extensión en el tiempo, porque hay bienes que están muy supeditados a un acuerdo compartido. Y lo que sí, la Conferencia Episcopal no entra en las cuestiones concretas, no hace juicios políticos sobre opciones políticas que están ahora en el tablero, pero sí manifiesta un deseo, y es el deseo de concordia de los españoles, es un deseo de un clima democrático, de respeto, de afabilidad, de buen entendimiento, de sentido y espíritu de concordia y común, que por otra parte es quizá de las herencias más valiosas de nuestra tradición democrática, especialmente de la transición. Yo creo que hay que recuperar ese espíritu. Estamos en tiempos nuevos, hay actores nuevos, pero hay cuestiones que no pasan y que son realmente las que nos aunan en algo que es un proyecto común. Y esto es lo que queremos, ese proyecto común. Luego, lo que me pregunta sobre la denuncia, o sea, yo creo que los acuerdos Iglesia-Estado, que no es concordato, vamos a ver si quitamos la idea y la fijación de concordato. El concordato terminó con la firma de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede en el año 1979, es decir, en toda nuestra etapa democrática tienen vigencia. Con respecto a la Iglesia Católica y a los católicos, han fijado el marco, digamos, legal que prevé la Constitución, que dice que se llegará a acuerdo con las confesiones, especialmente con la Iglesia Católica. Luego tiene esa apoyatura constitucional y mandato constitucional, y han dado resultados. Lógicamente, las leyes no son eternas y los acuerdos pueden cambiar circunstancias, pero estos acuerdos han sido enormemente satisfactorios y han marcado, con las alternancias políticas que ha habido de un signo político y otro, han sido perfectamente válidos en nuestra historia democrática.
Lo que sí quiero decirle también, que a veces hay fijación con los acuerdos Iglesia-Estado, es que gran parte de los contenidos en los acuerdos Iglesia-Estado, hoy, a lo largo ya de estas 4 décadas de vida democrática, son de uso compartido por el resto de las confesiones religiosas con las que el Estado ha llegado a acuerdo. O sea, no es un privilegio de los católicos, sino en el ámbito de la enseñanza religiosa, en el ámbito de asistencia a personas de otras confesiones, instituciones estatales, pues exenciones fiscales, incluso algunos de esos privilegios, entre comillas, iniciales en los acuerdos, hoy están disfrutados o son disfrutados por organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones de interés cultural, es decir, propios de una sociedad civil que valora el hecho religioso y el hecho asociativo sin fines de lucro como un bien para la construcción social. Yo creo que esa es la mirada. O sea, no es que haya ahí un ingrediente de privilegio que trastorna el orden democrático, que desde un confesionalismo laico ha de ser aséptico. No, mire usted, hay que aceptar a las personas y a las colectividades como somos. Sí, a ver, Laura. Ah, está allí. Es que hay 2 Lauras. Bueno, me voy a colar pero bueno, creo que me lo van a perdonar los compañeros. Quería saber qué piensan los obispos, si han podido reflexionar estos días en la reunión de la Comisión Permanente, sobre el cerco que están poniendo algunos gobiernos autonómicos a la educación concertada. Bueno, yo creo que hay que remitirse a los hechos. Primero, la educación concertada es una fórmula acertada de hacer factible el derecho de los padres a la educación de sus hijos, que es un derecho constitucional. Y por otra parte, resulta que además es rentable para el Estado, para las arcas públicas, para los contribuyentes. O sea, son centros de iniciativa social, la mayoría de ellos confesionales, católicos, que suponen una parte importante digamos, del mapa educativo de nuestro país. En concreto, hay 2.601 centros católicos, 60.133 aulas, de estas 324 de educación especial, y hay alumnos extranjeros, fundamentalmente hijos de inmigrantes, más de 70.000 en estas aulas, y en total, bueno, pues todo esto pues llega, solo de estos 2.600, 2.453 son concertados. Y esto supone un ahorro al Estado de 2.850 millones de euros. Estos son datos, además, contrastados y avalados por auditorías cuando lo hemos presentado la memoria de la Conferencia Episcopal Española. Esto da ocupación, aunque solo estoy hablando ya fuera del marco de derechos, que es un derecho constitucional, y aunque hubiera 2 colegios, ya sería digno absoluto de respeto, estamos hablando pues de 123.229 trabajadores, solo profesores, unos 100.000 profesores. Lo que hagan, oiga, son palabras mayores. Y esos padres que contribuyen y han hecho esa opción en libertad consagrada por la Constitución, en este caso a un colegio católico, como puede ser en otro ámbito y con igual iniciativa, a un colegio de procedencia de la confesión judía o a un colegio islámico, siempre que se respete el marco constitucional, bueno, oiga, eso está ahí. Yo creo que hay que ir a los verdaderos problemas y despejar de cargas ideológicas los programas y responder a los problemas reales de los ciudadanos, en un respeto a las cosas que funcionan y, sobre todo, que están asentadas sobre derechos fundamentales. No es una cuestión religiosa este asunto, no es una cuestión de privilegios de la Iglesia. Yo creo que hay que cambiar el paradigma, hay que dejar un poco los tópicos, irnos a los datos y, sobre todo, irnos al respeto de los derechos en este marco constitucional que la propia Iglesia quiere. Sí. Bueno, viene de atrás para adelante. Buenos días. Bueno, pues yo, volviendo un poco a la pregunta de Jesús, sé que ha dicho que no se van a meter en opciones políticas concretas, pero bueno, este acuerdo entre PSOE y Ciudadanos contempla esa revisión que ya no denuncia, que proponía el PSOE en su inicial programa, y esto sumado al hecho de que este acuerdo parece perfilarse más ahora que el otro con Podemos, ¿esto hace que les preocupe menos la situación? Gracias. No, mire, vamos a ver.
Es verdad que hoy se va sumando uno a un periódico y cada día las cosas tienen una fecha de caducidad, que si ya en lo periódico es pues es verdad que cada día tenemos una variable. Pero yo creo que si alguien está obligado a mantener un punto de mira más alto es la Iglesia. Es la institución que lleva más tiempo en este país y sopesar las cosas con más distancia de tiempo y con más serenidad. Estamos en un centrifugado que hay que esperar que las cosas se sedimenten para realmente ejercer después los juicios de una manera más certera. No sobre hipótesis y no sobre lo que en latín se dice en un infieri, en un hacerse todavía. Yo creo que por respeto precisamente a las propias instituciones y a los actores políticos. Más preguntas. Buenos días. Buenos días. Como usted sabrá, imagino, hará una semana más o menos el Papa Francisco dijo que admitía la posibilidad del uso de anticonceptivos para evitar el contagio del virus Zika. A mí me gustaría saber, desde la Conferencia Episcopal, qué valoración hacen de estas declaraciones. Gracias. Lógicamente, la valoración es apoyo a lo que el Papa ha dicho y en el contexto en el que el Papa lo ha dicho, no solo en un contexto de altitud, de altura, en un avión, sino también en el marco de la pregunta que era presentada como una alternativa al aborto. El aborto es un crimen. El aborto, nadie puede legitimar la muerte de un inocente. Y es esa clave la que el Papa contrapone en una respuesta haciendo referencia a unas cuestiones de excepcionalidad, y esa es la doctrina de la Iglesia, no ha cambiado y la tiene usted, está en el catecismo. Y sobre los anticonceptivos y todo esto, la doctrina de la Iglesia se expresa en un marco de referencia al matrimonio, que es una comunidad de vida de amor abierta a la vida, en la que el fin unitivo, la unión de los esposos, y el fin procreativo está abierto a la vida. Es en esas claves. No se trata ahora pues de una especie de, ¿cómo le diría yo?, pues ahora de manga ancha y decir, bueno, pues aquí el Papa obra con un gran sentido pastoral, con un gran sentido común y dio una respuesta en un contexto concreto que era frente a una alternativa que era de muerte, que es la del aborto. Más preguntas. Sí. Sí, por favor, quisiera que me valorara el caso de los maristas de Barcelona, donde han aparecido casos de abusos sexuales. Se han presentado ya más de 20 denuncias que se remontan a varias décadas, ¿no? Yo quería, no sé si ustedes han hablado en la permanente de este tema, si les preocupa, si cree que los maristas han actuado con diligencia durante estos años y si ahora han dado las suficientes explicaciones, y la posibilidad que ha advertido el Gobierno de la Generalitat de Cataluña de retirar el concierto si se demuestra que no han actuado con suficiente diligencia o ocultación incluso. Mire, obligados a la ley y al respeto de los más débiles estamos todos, y más los ámbitos educativos y más los ámbitos eclesiales, partiendo de ahí. Yo me remito al comunicado de los obispos catalanes y se suscribe totalmente, que lo tienen ustedes, y que por parte de la Conferencia Episcopal, que en este ámbito no tiene competencia, como saben son los ordinarios y es la Santa Sede, y son las instituciones educativas en este caso implicadas, sí, a nivel general, es tolerancia cero, es colaboración con la justicia absoluta, es cercanía a las víctimas, es respeto exquisito a la presunción de inocencia y es prevención. En esta línea, siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, el empeño puesto especialmente por el Papa Francisco, que nos anima en este ámbito de una manera especial. Esto es lo que yo le puedo decir con absoluta firmeza. Sí. Mire, yo no tengo no tengo los datos ni estoy en el caso concreto, la valoración que están haciendo los obispos, y me imagino que habrá una investigación exhaustiva, como he visto que el superior de los maristas, que por otro lado tiene una trayectoria educativa inmensa, que yo también quisiera levantar la voz en favor de las instituciones que están desde siglos, muchas de ellas, defendiendo a los más débiles, a los más necesitados, sobre todo en escenarios educativos donde no hay otra presencia y están desarrollando una labor importantísima. No, yo creo que estas son las claves. No tengo datos, pero me remito al comunicado de los obispos de Cataluña. Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Quisiera saber por qué han hecho ustedes una especial reflexión sobre el respeto a la libertad religiosa
¿Creen que en este nuevo escenario político podría estar en juego o en peligro la libertad religiosa? No, vamos a ver, yo creo que los peligros, hay una gran confianza en nuestra vida democrática. O sea, aquí no estamos en un estado ni de persecución, ni de esto, sí de un gran respeto. Pero sí es bueno el recordatorio permanente de aquellas cuestiones que nos ayudan a estar con una salud democrática y una salud de respeto de derechos que es fundamental siempre. No se trata, es verdad que hay casos que pueden poner en un primer plano, pero este recordatorio es a toda escala, lo es también, por ejemplo, en el ámbito de la libertad religiosa con respecto a fundamentalismos, lo es también, es decir, los dos grandes peligros con respecto a la paz. El Papa Benedicto XVI decía que eran radicalismos fundamentalistas y era un laicismo excluyente, y entonces esos peligros los tenemos y los vemos si abrimos los ojos y vemos noticias. O sea, que esto, lo mismo que no se puede atentar en nombre de Dios, no se puede atentar a las convicciones de los demás en nombre de una libertad de expresión artística o de un laicismo que considera en monopolio la presencia en el espacio público. Bueno, pues sí, la última. Ha hablado antes de buenos días, ha hablado antes de la escuela concertada, voy a la asignatura de religión. Ciudadanos y PSOE proponen eliminar del currículo escolar la asignatura de religión. El Partido Popular, que ha elaborado la LOMCE, pues no ha dejado tampoco la asignatura de religión muy bien parada, y hoy mismo hay una información en Alfa y Omega que el Partido Popular estaría cuestionándose la posibilidad de eliminar la asignatura de religión en todos los cursos, que se imparta solo en unos determinados cursos a lo largo de la trayectoria escolar. ¿Hay preocupación por el futuro de la asignatura de religión entre los obispos, como si estuviéramos abocados a un cambio que vuelve a perjudicar a la asignatura? Vamos a ver, hay preocupación porque siempre parece que es recurrente el tema, la asignatura de religión, como una especie de elemento que queda ahí a lo largo de las distintas leyes educativas. La asignatura de religión ha permanecido a lo largo de los cambios normativos en las distintas leyes de educación. Lo que sí quiere la Iglesia, quieren los obispos, es un gran pacto por la educación, que nos haga salir pues, de estas alternancias que van en vaivén de las tonalidades ideológicas de los gobiernos de turno. Sí, nuestros jóvenes, nuestros niños exigen también, no solo es necesaria una estabilidad económica y jurídica para la economía, sino también para el sistema educativo. Y sobre todo ese sistema educativo que responda al derecho de los padres a educar conforme a sus convicciones. Luego, a la hora de articularlo, lógicamente hay el hecho religioso y la presencia del hecho religioso, porque habla también nuestra Constitución de conforme a sus convicciones religiosas, habla también expresamente nuestra Constitución. Y es en el marco del desarrollo de la enseñanza, que es un ámbito educativo, donde los padres también tienen derecho. No puede establecerse una especie de muralla donde ahí quede fuera un elemento importante del que los padres, en el caso de la enseñanza religiosa católica, con un 70%, hacen una opción y un referéndum cada año de toda convicción y de toda adscripción política, porque no son solo de un partido y no son solo de un electorado. Y lógicamente, si los legisladores y los gobernantes han de ser consecuentes con lo que piensa y decide el pueblo, cada año se somete un referéndum para la enseñanza religiosa. Yo creo que hay cuestiones que ya son viejas y, por tanto, ya a esta altura conviene integrarlas y, sobre todo, conviene integrarlas en un gran pacto por la educación que nos beneficia a todos, dé estabilidad al sistema educativo español y prepara a nuestros jóvenes, que es lo más importante, de una manera integral. También en la propia dimensión de la trascendencia y en una confrontación de los saberes religiosos con los saberes del resto de las disciplinas académicas. Muchas gracias por su presencia y tengan buen día.